Ok, hola, muy buen día. Nosotros vamos a hablar respecto a un tema que se nos hace de suma importancia, pero bueno, antes de todo eso nos presentamos. Mi nombre es Marian Moreno, también el equipo está integrado por Jimena Lemus y por Nayeli Santillán. Ok, ¿por qué estamos reunidos aquí? Pues porque vamos a hablar de un tema que para nosotros en lo personal es de suma importancia. ¿Por qué mencionamos esto? Hace un tiempo la población entró en caos cuando llegó la pandemia. Y muchas de las personas que no están presentes en el ámbito médico o en el ámbito de las ciencias médico-biológicas empezaron a juzgarnos o a decirnos que nosotros estábamos matando pacientes porque lamentablemente no salían las cosas bien con el COVID. Y nos empezaron a conocer como los matasanos o aquellos que pueden o podían curar alguna enfermedad, pues les llamaban que tenían corazón de pollo o les llamaban héroes. Pero realmente esto no va de si nosotros queremos hacer el bien o el mal. Esto está regido por un código, que es el código deontológico, donde, ¿qué es esto? Ok, como a manera de introducción, debemos de saber que la profesión médica siempre ha ejercido siguiendo códigos éticos y principios morales que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. No podemos solamente hacer lo que nos plazca. ¿Por qué? Porque van a existir procedimientos, protocolos, normas que debemos de estar dispuestos a cumplir al pie de la letra para poder ejercer en este mundo de la medicina. Ahora bien, retomando un poco, ¿qué es el código deontológico? Pues van a ser un conjunto de reglas de la ética médica que debemos de seguir los médicos en el ejercicio de la profesión. Esto incluyendo la realización de actividades relacionadas con la docencia, la investigación y la administración de los servicios de salud. Y en el ejercicio de cualquier otra actividad en la que debamos de utilizar los conocimientos adquiridos en el estudio de la medicina. A manera de dato histórico, pues este código empezó en la Organización Médica Colegial de España en el año de 1978 y a lo largo de la historia se han realizado 4 actualizaciones, una en 1990, la segunda en 1999, la tercera en el 2011 y la última en el 2018. Todo esto atendiendo al compromiso de la profesión médica con la sociedad, a la que prestamos servicios y a la evolución de los conocimientos científico-técnicos y obviamente a los derechos y responsabilidades de médicos y de pacientes. Ahora bien, sí, ya sabemos que es el código deontológico, pero nosotros quisimos como que profundizar un poco en un artículo que nos llamó mucho la atención de este código, lo cual es el artículo 71, que nos va a hablar acerca de la donación de órganos. ¿Qué me podrías decir tú, Jimena, respecto al código deontológico del artículo 71? Bueno, este va a tener 6 apartados, pero yo voy a hablar del primero y del 6, porque son los que yo considero más importantes. Bueno, el primero es el médico debe documentar como tal y promover una cultura de donación de órganos y tejidos. Sí, esto tiene muchísima importancia, ya que como lo sabemos en la educación en México y también a nivel global, pues la espera por un órgano es muy larga y la mayoría de las personas que tienen alguna afección, pues mueren esperándola. Entonces, realmente tiene mucha importancia el poder educar a las personas, poder darles la información y poder fomentar que realmente puedan donar sus órganos cuando mueran. Muchas de las personas que mueren tienen muchísimos órganos que son funcionales y que tristemente pues se los llevan, ¿no? Muertos. Entonces sí, estas personas que están con afecciones se quedan esperando. Básicamente tiene un punto muy importante porque sería una educación muy diferente. O sea, podríamos evitar esta larga espera y podría haber más pues sobrevida global, ¿no? El número 6 nos habla de que tiene que preservarse el anonimato del donante y del receptor de órganos o de los tejidos. Y sí, o sea, con justa razón, creo que no tenemos la necesidad de saber de quién proviene ni para quién es. O sea, simplemente está ahí, es gratificante que nos los puedan dar y hasta ahí. No veo la razón de por qué debemos enganchar a un paciente o a un donador y un donante, un donador y un receptor respecto a quién fue el que se lo dio. O sea, podrían sí o no aceptarlo. Entonces creo que sería como los principales que yo mencionaría. Ok, de hecho sí estoy bastante de acuerdo contigo que realmente no se tiene una educación respecto a este tema. Es como que muy limitado y también algunas personas como que se espantan. Muchas veces tiene que ver como que la religión, pero realmente no es algo malo porque estás brindando una segunda oportunidad a otra persona. Pero bueno, pasemos al segundo punto. Naye, ¿qué nos puedes comentar? Ok, bueno, el segundo punto es que nos habla en cuál es el deber de nosotros como médicos, y dentro del principal, pues uno es verificar la muerte de nuestro paciente, y dentro de este vamos a utilizar todos aquellos métodos por los cuales nosotros verifiquemos el fallecimiento de la persona. Esto es muy importante, ya que muchas veces nuestros pacientes pueden llegar a considerar que todavía su familiar ni siquiera estaba muerto. Como lo mencionabas al principio, en el COVID habían pacientes que llegaban diciendo:
es que mi familiar no tenía nada y aquí lo mataron. Entonces nosotros como médicos tenemos el deber de mostrarle a la familia, de demostrarle el por qué pues ya se tiene el fallecimiento de su paciente. Una vez verificado le decimos todo el diagnóstico y el por qué pasó para que de igual manera ellos se quiten esa idea y así poder incluso llegarles a comentar acerca del trasplante de órganos, ¿no? Otro de los puntos que a mí me parece importante es que los médicos no podemos colaborar ni directa ni indirectamente con el tráfico de órganos. Como les mencionaba en el apartado número 2, los pacientes pueden llegar a pensar que nosotros estamos en relación con algunas personas que se dediquen al tráfico de órganos y decir, es que ustedes los mataron porque querían sus órganos. No, o sea, y de igual manera la donación de órganos se llevan muchos estudios a cabo para que ver si son compatibles. O sea, no es así como que yo salga y me quiten mis órganos y me digan, mira, vamos a utilizar las de él porque seguramente las de él súper sí van a quedar con los míos. No, realmente es un proceso más complicado que eso, por lo tanto no se puede llevar así a cabo. Y además de que en el apartado número 5 nos menciona que como deber no podemos estar ni directa ni indirectamente nosotros relacionados en el tráfico de órganos. Ok, sí, es muy cierto todo esto porque además de indicarnos los procedimientos que debemos de seguir con respecto al trasplante de órganos, este código también nos protege. Porque sí, no todas las familias de las personas fallecidas pues van a aceptar de primeras que su familiar haya llegado a ese estado. Y sobre todo, pues también es muy complicado hablar respecto a para poderlos donar a tal causa. Entonces ahí existe una controversia de sí, pero ustedes lo mataron. No, ¿por qué? Porque todo está base reglas, base leyes y todo debe de estar justificado en el historial clínico. Es algo que nos protege a nosotros también como médicos. Esa es la conclusión que yo quería llegar. Y algo importante de este código es que va a estar relacionado muy íntimamente con los 4 principios de la bioética, que van a ser la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia. Todo el código está regido por estos principios. No sé a ustedes cuáles les hayan parecido de estos principios los más importantes. Ok, bueno, a mí personalmente el que me parece más importante es el de beneficencia, ya que si nuestros pacientes supieran esta información, que nosotros nos regimos bajo esos 4 principios, que nosotros estamos en constante seguimiento, realizando una consulta, un servicio bajo estos 4 principios, tal vez dejarían de pensar que estamos sin ganas, sin el amor. Claro, que en algún momento, como dicen, si estamos cansados o si nos encontramos mal, pues puede llegar que no tengamos la misma actitud a que si ya dormimos un ratito y ya estamos comidos y todo. Pero es importante conocer, y el que a mí más me llama la atención es el de beneficencia, que es el buscar el bien de los pacientes, siempre tomando en cuenta en cualquier procedimiento el riesgo y beneficio. Si ellos supieran que nosotros nos regimos bajo el bien de los pacientes, siempre procurar por su bien de claro, tomando en cuenta consentimiento informado, verificándoles a todos lo que vamos a hacer, qué está bien, qué está mal, yo creo que ellos tendrán otra idea de por qué realizamos muchas cosas y que supieran que siempre nos vamos a pasar por el beneficio de las cosas. Usted tiene la última palabra y de no ser así, que usted no lo desee, con todo respeto, se tiene que aceptar su decisión, no le podemos obligar a nada. Bueno, para mí es muy importante este principio porque al final siempre vamos a tener en cuenta buscar el bien de nuestro paciente. Y con respecto a lo que mencionabas de que el paciente tiene la última decisión, este es el segundo punto, que es la autonomía, donde al paciente se le van a informar cualquier tipo de procedimiento, medicamento o acción que se le realice. Todo esto el paciente debe estar informado y él va a decidir de si quiero o simplemente no, por cualquier razón, ya sea ética, moral, social o religiosa, y se le debe de respetar. Y Jimena, ¿qué punto o qué principio te gustaría como que nombrar? Pues para mí el principal y el más importante es el de justicia, el ser equitativo con todos los pacientes, en general también con el personal médico, pero principalmente también con los pacientes, y también el ser justo con todos los demás. Este es el que yo considero más importante. Bueno, todos, pero este tiene como más importancia. Sí, porque meramente no se puede realizar una discriminación en ningún procedimiento médico, entonces aquí entra el principio de justicia, ser equitativo y justo con todos los demás. Y el último punto pues es la maleficencia, que va unido del principio que nos habló Nayeli, que es la de beneficencia. De este tema, de todo lo que abarca la bioética y el código deontológico, podríamos seguir hablando horas y horas y no terminar. De hecho, se podrían realizar muchos debates respecto a todo esto, pero espero haya sido de manera informativa esta pequeña charla que tuvimos el día de hoy. Mis compañeras y yo pues les agradecemos y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias.